¿Y si las figuras más luminosas del firmamento del entretenimiento se encontraran, sin que lo supiéramos, al borde del abismo? A continuación, te revelaremos las historias de 15 famosos que luchan contra diagnósticos médicos tan críticos que sus vidas penden de un hilo. Acompáñanos a descubrir el lado oculto del estrellato, una realidad dolorosa, silenciada y profundamente humana. Iniciamos con Bruce Willis y su batalla contra la demencia frontotemporal. Hollywood lo consagró como el antihéroe ideal, un tipo rudo, indomable, irónico y virtualmente indestructible en la gran pantalla. Bruce Willis fue más que el protagonista de una saga legendaria. Personificó toda una época del cine de acción. Sin embargo, un día, el guión de su vida dio un giro inesperado. Las luces se atenuaron y lo que quedó fue un silencio sobrecogedor. Bruce comenzó a perder sus diálogos, después olvidó escenas completas y finalmente empezó el doloroso proceso de olvidarse a sí mismo. El primer indicio alarmante fue la afasia, una repentina dificultad para articular palabras y comunicarse con claridad. Para un actor que había hecho suyos los guiones más audaces y las frases más memorables, esto equivalía a perder su mayor habilidad. Pero la realidad era todavía más sombría. En el año 2022, el diagnóstico reveló que no era un mero problema del lenguaje, sino demencia frontotemporal, una condición cerebral degenerativa que arrasa con la personalidad, el control emocional, el lenguaje y la propia conciencia. A partir de ese momento, la esencia de Bruce ha comenzado a diluirse. Con cada día que pasa, su universo se contrae y sus recuerdos se vuelven borrosos. La luz en su mirada se extingue. Según las conmovedoras palabras de su esposa, Emma Heming, él ya no es consciente de su enfermedad ni de la persona que fue. Ha dejado de reconocer su propio legado. Aquel hombre que en la ficción rescató rehenes, se midió con terroristas y sobrevivió a explosiones inimaginables, hoy es incapaz de mantener un simple diálogo. El avance del daño cerebral ha sido devastador, pero existe una fuerza que la enfermedad no ha podido doblegar: el inmenso amor de su familia. Emma, Demi Moore y sus hijas lo envuelven en un abrazo constante en medio de esta creciente penumbra. Ellas se alternan para acompañarlo, asegurándose de que nunca se sienta solo, buscando que, aunque la memoria le falle, su corazón siga sintiendo el profundo amor que le profesan. Para su condición no existe cura ni tratamiento que pueda revertir el daño. Solo queda el tiempo, que avanza como un adversario sigiloso. Su trayectoria en el cine ha llegado a su fin. Sus momentos de mayor esplendor son ahora parte del pasado. Pero su historia personal, lejos de concluir con los créditos finales, se ha convertido en un testimonio conmovedor. Bruce Willis, el héroe imperecedero de la pantalla grande, ahora enfrenta su batalla más difícil, una que no se gana con armas ni diálogos memorables, sino con el coraje de aceptar ser cuidado, incluso cuando ya no se recuerda la razón de su grandeza. Continuamos con Michael J. Fox y su lucha contra el Parkinson. Para el mundo entero, él era simplemente Marty McFly, el carismático e invencible joven de Volver al Futuro. Pero mientras millones fantaseaban con viajar en el tiempo a bordo del DeLorean, él ya vivía atrapado en una silenciosa cuenta atrás hacia un futuro incierto. Contaba con tan solo 29 años, su carrera estaba en la cima y su nombre brillaba con luz propia. Fue entonces cuando un leve temblor en su mano se convirtió en el presagio de una realidad que ni el guionista más sombrío de Hollywood podría haber concebido: el mal de Parkinson. La noticia del diagnóstico impactó su vida con la fuerza de un meteorito. El actor que había jugado a dominar el tiempo en la pantalla grande, de pronto se vio inmerso en un presente implacable, teñido de incertidumbre, temor y frustración. Mantuvo su condición en secreto durante años, movido por el terror a perder oportunidades laborales, contratos millonarios y, sobre todo, su propia identidad. Se preguntaba: ¿quién apostaría por un héroe que no puede controlar sus propios temblores? ¿Cómo podría seguir siendo un ídolo si su cuerpo lo traicionaba con cada gesto? Sin embargo, en medio de la adversidad, sucedió algo extraordinario.
En vez de replegarse en las sombras, Michael tomó la decisión de transformar su desgracia personal en una causa de lucha. En el año 1998 rompió su silencio y, tan solo 2 años más tarde, estableció la Fundación Michael J. Fox, que actualmente es la mayor organización a nivel mundial enfocada en la investigación del Parkinson. Ha logrado recaudar más de $2.000 millones, convirtiéndose en un portavoz incansable de la causa. El periódico The New York Times lo describió como la personalidad más influyente del mundo en la batalla contra el Parkinson. Pero el costo personal fue enorme. En el año 2020, las crecientes complicaciones de su enfermedad lo forzaron a retirarse definitivamente de la actuación. El séptimo arte perdió a una de sus estrellas, pero la humanidad ganó un guerrero formidable, aun cuando su día a día es una lucha constante contra su propio cuerpo. A pesar de todo, Michael J. Fox no deja de sonreír ni de pelear, porque ha llegado a comprender una lección de vida que muchos jamás entenderán. La auténtica grandeza no reside en evitar las adversidades, sino en la valentía de hacerles frente, con la mirada siempre en alto. Antes de proseguir, te sugiero que tomes un momento. Sírvanse una taza de café o té, porque las historias que estás a punto de descubrir te dejarán sin aliento. Celine Dion y el síndrome de la persona rígida. Durante décadas, su voz fue un fenómeno que derribó fronteras. Un solo acorde suyo era capaz de hacer temblar estadios enteros. Fue el corazón de Las Vegas, la soberana indiscutible de la balada. Sin embargo, en diciembre de 2022, el mundo contuvo el aliento. Celine Dion comunicó su retiro indefinido de los escenarios, no por un simple capricho o fatiga, sino a causa de algo mucho más cruel e incomprensible, el síndrome de la persona rígida. Su nombre suena extraño, y lo es, pero sus efectos son devastadores. Este inusual trastorno neurológico convierte al cuerpo humano en una auténtica jaula viviente, desencadenando violentos espasmos musculares, una rigidez extrema y la pérdida paulatina del control motor. Para Celine, esto marcó el fin de su melodía. Cada intento por entonar una nota se transformó en una ardua batalla. Acciones tan cotidianas como caminar, levantarse o incluso mantenerse en pie se convirtieron en desafíos titánicos. La confesión llegó entre lágrimas a través de un video en Instagram que dejó a sus admiradores paralizados. Su cuerpo, otrora un instrumento de gracia, comenzó a traicionarla de manera sistemática. Sus músculos se endurecían a tal extremo que le impedían moverse con la más mínima normalidad. El equipo médico teme que esté desarrollando una versión aún más agresiva del síndrome, conocida como la variante Plus, la cual ataca el tronco encefálico y tiene el potencial de afectar la vista, el equilibrio y el habla. No obstante, en medio de este deterioro físico, su espíritu permanece intacto. Su equipo de terapeutas libra una batalla contra el tiempo, experimentando con tratamientos que en la mayoría de los casos solo consiguen ralentizar el progreso de la enfermedad, pero ella no se da por vencida y ha lanzado una promesa. Si su cuerpo le da una tregua, regresará a los escenarios para una última residencia en Las Vegas, una despedida que, de llegar a suceder, será un evento histórico. Porque lo que muchos no logran comprender es que Celine Dion no solo está perdiendo su voz, está perdiendo su cuerpo, su libertad, su propia forma de existir. Y, sin embargo, cada día se despierta con la esperanza de que la música todavía no haya escrito su última nota. Ahora, la historia de Christina Applegate y la esclerosis múltiple. Durante años, su rostro fue un ícono de la comedia, la juventud y la rebeldía. Inmortalizada como Kelly Bundy en Matrimonio con Hijos, la hija explosiva de América era carismática, provocadora e indomable. Sin embargo, detrás de las cámaras, una sombra silenciosa se cernía sobre su cuerpo. En el año 2021, Christina Applegate reveló que padecía esclerosis múltiple, y desde ese instante, su vida se transformó en una guerra constante contra su propio cuerpo. Todo empezó con síntomas difusos, cierta torpeza al caminar, un agotamiento fuera de lo común y dolores que no desaparecían.
Lo que al principio parecía estrés o agotamiento, resultó ser una enfermedad neurodegenerativa autoinmune que ataca la mielina, la capa protectora que permite la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Sin ella, cada movimiento se vuelve incierto. Cada paso se convierte en un riesgo. Cristina enfrentó este diagnóstico en pleno rodaje de la serie Dead to Me. Mientras la audiencia reía con sus diálogos mordaces, ella luchaba en silencio detrás de cámaras. Necesitaba ayuda para poder mantenerse erguida, pues el dolor en sus piernas era insoportable. El sueño se convirtió en una pesadilla, y, en ocasiones, sentía un dolor tan intenso en los ojos que temía que se le salieran de las órbitas. Su cuerpo, que una vez fue su instrumento de talento y belleza, comenzó a temblar, a colapsar, a traicionarla. Pero eso no era todo. 30 lesiones cerebrales causadas por la enfermedad le provocaban sacudidas repentinas, parecidas a pequeñas convulsiones. En cualquier momento, su cuerpo podía desconectarse de su voluntad. Lo peor de todo, la incertidumbre. Es imposible saber qué función corporal perderá el día de mañana. La visión, el habla, la movilidad, todo está en juego. Y aún así, Cristina no se ha quebrado. Como sobreviviente de cáncer de mama, ya conoce el rostro del miedo, pero también sabe cómo pelear. Con una combinación de rabia, dignidad y humor negro, se ha convertido en una voz poderosa para aquellos que sufren enfermedades invisibles. Hizo su aparición en una entrega de premios apoyada en un bastón y con una expresión desafiante. Sí, estoy rota, pero sigo aquí. Christina Applegate ya no actúa. Su carrera podría estar en una pausa indefinida, pero su presencia, su valentía y su manera de mirar de frente a esta enfermedad traicionera la han convertido en algo más que una actriz. Es un verdadero símbolo de resistencia. Charlie Sheen y el VIH. En la cúspide de su carrera, Charlie Sheen era el rey indiscutible de la televisión. Shears embolsaba $1.8 millones por cada episodio de Two and a Half Men, y su existencia era un cóctel explosivo de celebridad, desenfreno y portadas escandalosas. Entre sustancias, fiestas interminables y disputas públicas, parecía invencible, hasta que en el año 2015 detonó una noticia que sacudió los cimientos de la farándula. Era portador de VIH, un secreto que había guardado durante 4 largos años. La revelación fue un sismo mediático, no tanto por la confesión, sino por la forma en que la hizo. Charlie no pidió perdón, no derramó una lágrima ni buscó compasión. Se plantó frente a las cámaras y desveló la verdad sin tapujos, con esa mezcla de soberbia y fragilidad que siempre fue su sello. Pero lo que el público ignoraba era el calvario personal que había atravesado, extorsiones, intimidaciones y la paranoia constante de que alguien filtrara su secreto. La prensa lo sentenció en la plaza pública. Algunos lo tacharon de irresponsable, otros de egoísta, pero entonces ocurrió lo inimaginable. El efecto Charlie Sheen. Las búsquedas en Google sobre el VIH se catapultaron en un 2000%. Las pruebas de detección se multiplicaron en todo el planeta. La venta de kits de autodiagnóstico aumentó en un 95%. Investigadores y epidemiólogos corroboraron lo que parecía un imposible. Charlie Sheen, el actor más polémico de su generación, había conseguido más por la prevención del VIH que incontables campañas oficiales. En medio de todo el caos, se erigió como un símbolo incómodo pero sumamente poderoso. Su caída fue despiadada, sí, pero su testimonio probablemente salvó miles de existencias. Hoy, Charlie vive con un tratamiento antirretroviral que mantiene su carga viral controlada. Ya no es la superestrella que dominaba la pantalla, sino un hombre completamente diferente, marcado por la cicatriz del escándalo, pero también por el sello de la redención. Como él mismo sentenció, «Mi sangre ya no es noticia, pero mi historia sí lo es». Selma Blair y la esclerosis múltiple. A primera vista, Selma Blair siempre fue esa actriz de reparto con el alma de una protagonista indiscutible. Deslumbró en Legalmente Rubia y en Hellboy, con aquel rostro angelical y una fuerza contenida que pocos podían emular.
Pero lo que el mundo no percibía era que, tras los focos, su cuerpo se desmoronaba literalmente. En 2018, Blair confesó que padecía esclerosis múltiple, y desde ese instante, su vida dejó de ser el libreto de una comedia para convertirse en un crudo drama de supervivencia. La enfermedad había mostrado sus garras mucho antes del diagnóstico oficial: caídas inexplicables, visión nublada y una fatiga que la dejaba postrada. Pero, como le ocurre a tantas mujeres, sus síntomas fueron desestimados por años, hasta que un día ya no pudo andar sin la ayuda de un bastón. No pudo articular palabras sin un enorme esfuerzo. No pudo seguir pretendiendo que todo iba bien, y entonces lo confesó. Mi cuerpo se estaba extinguiendo ante mis ojos y nadie lo veía. La esclerosis múltiple sabotea la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Genera una rigidez paralizante, espasmos incontrolables, pérdida de la visión, temblores y un pánico constante a lo que vendrá. Para Selma, esto significó ceder el control sobre su voz, su equilibrio y su energía. A menudo, quedaba inmóvil en el suelo durante horas, incapaz de incorporarse. Cada amanecer era una apuesta a ciegas. ¿Hoy podré hablar, caminar o respirar por mí misma? Pero en lugar de esconderse, Blair hizo lo que nadie esperaba. Desfiló por la alfombra roja de los Oscar, apoyada en su bastón, temblando pero sonriendo. Rompió todos los esquemas y se convirtió en un símbolo de resiliencia. En 2021 dio un paso todavía más valiente. Se sometió a un trasplante de células madre, un tratamiento experimental que podía frenar la enfermedad o costarle la vida. Sobrevivió, y con ello, de las cenizas nació otra mujer. Ahora, Selma utiliza su voz, aunque a veces se quiebre, para luchar por quienes no pueden ser escuchados. Es una activista, es una madre, es una paciente crónica y es una guerrera incansable. Sabe que su cuerpo podría fallarle en cualquier momento, pero también tiene una certeza mayor, que mientras pueda aferrarse a su bastón, ella seguirá avanzando, aunque sea sobre las ruinas de su vida anterior. Si este video te ha llegado al corazón, deja un 1 en los comentarios. Si no ha sido así, deja un 0. Tu franqueza es importante para nosotros. Michael Douglas y el cáncer de garganta. En el año 2010, Hollywood se paralizó. Michael Douglas, un verdadero ícono del cine, el eterno seductor, ganador de un Oscar y heredero de una dinastía mítica, reveló que sufría un carcinoma de células escamosas en la garganta. Un cáncer tan virulento, tan implacable, que los médicos le daban menos de un año de vida. Para el público fue un shock. Para él fue un ajuste de cuentas con su propio pasado. Douglas siempre vivió al filo de la navaja. Un fumador sin remedio, un bebedor consumado en sociedad, un hombre que se alimentaba de la fama. Por décadas, su rostro fue el sinónimo del triunfo y la desmesura. Sin embargo, de la noche a la mañana, su mundo se vino abajo. Comenzó a perder peso a una velocidad aterradora. Su voz se tornó ronca y rasposa. Cada palabra era un tormento. Ingerir alimentos una verdadera tortura. Llegaron días tan oscuros que ni siquiera podía pasar su propia saliva sin la sensación de estarse asfixiando desde adentro. La terapia fue una auténtica carnicería, cócteles mortales de quimio y radiación que lo empujaron al abismo físico. Se esfumó de la escena pública por meses, mientras su sistema inmune se hacía pedazos y sus glándulas salivales quedaban aniquiladas. Con frecuencia, le resultaba imposible articular palabras con claridad, y, para un intérprete cuyo principal instrumento era su voz, aquello representaba una agonía indescriptible. A pesar de todo, Michael no se ocultó. Optó por compartir cada etapa de su batalla públicamente, llegando incluso a responsabilizarse. Tal vez mi forma de vivir contribuyó a esto. Sus palabras fueron directas, valientes y auténticas. Tras 3 años sumido en ese infierno, el equipo médico le comunicó una noticia que sonaba a milagro. El cáncer había desaparecido. Recibió una segunda oportunidad, pero venía con una seria advertencia.
Esa clase de enfermedad tiene memoria y podría regresar en cualquier instante. A partir de ese momento, Douglas adoptó una vida de suma prudencia. Se mantiene alejado del alcohol, del cigarrillo y de los desenfrenos, pero no ha puesto un freno a su carrera. Volvió a la gran pantalla, si bien con roles más contenidos. Su rostro conserva su brillo, aunque ahora surcado por arrugas que narran un relato distinto. Uno en el que el seductor irresistible debió reaprender a hablar, a comer y, en esencia, a vivir. De esta forma, Michael Douglas no solo derrotó al cáncer, sino que también venció al hombre que solía ser, reinventándose en una versión más fuerte y profundamente humana. Cher y el síndrome de fatiga crónica. Cher era un auténtico huracán, una deidad del pop que se transformó incontables veces, desafiando el paso del tiempo, las tendencias y las críticas. Su brillo era inigualable. No obstante, al iniciar la década de los 90, esa luz estuvo a punto de extinguirse por completo. De súbito, empezó a experimentar un agotamiento extremo. No era simple cansancio, era una devastación total. Sin motivo alguno, su cuerpo simplemente se rendía. Inicialmente, los doctores lo atribuyeron al estrés, después a una simple gripe. Pero la realidad era mucho más siniestra. Había sido infectada por el virus de Epstein-Barr, y con él, el temible síndrome de fatiga crónica. Sus defensas se desplomaron estrepitosamente. La fiebre se convirtió en una constante. El simple acto de caminar era un suplicio. Se encontraba en un estado de debilidad tal que no lograba estar de pie más de unos pocos minutos. Aquella mujer que hacía vibrar estadios enteros con su voz y su energía, ahora yacía confinada a una cama, implorando por una vitalidad que le era esquiva. Por 2 largos años se esfumó de la vida pública sin ofrecer explicación alguna. El misterio sobre su paradero y su estado era total. Hubo quienes rumorearon que sufría de depresión, otros que había caído en las garras de una sobredosis. La realidad era infinitamente más cruel. Cher era incapaz de cantar, de actuar o sencillamente de vivir. Un diagnóstico equivocado de bronquitis la sitúa al borde del abismo, a causa de una neumonía tratada de forma incorrecta. Según sus propias palabras, sentía como si se estuviera deshaciendo por dentro. Decidió viajar a Alemania en busca de un tratamiento experimental. Aunque no representó la cura definitiva, le concedió un respiro, y con esa pequeña llama de esperanza resurgió cual ave fénix. Logró grabar 7 álbumes más, regresó a los escenarios y, hasta el día de hoy, con casi 80 años a sus espaldas, continúa presentándose, a pesar de que el síndrome le drena hasta la última gota de energía. Lo hace porque tiene la fuerza, lo hace porque es su deseo. Sin embargo, lo más sobrecogedor de su relato no es su recuperación, sino la realidad de que su lucha es diaria y silenciosa. El síndrome de fatiga crónica no deja marcas visibles, no acapara los titulares de la prensa médica, pero tiene el poder de devorarlo todo. Y aún así, Cher se niega a rendirse, porque ella es mucho más que una cantante, es más que un mito. Es la encarnación de que el talento puede prevalecer, incluso cuando el cuerpo está a punto de claudicar. Jack Nicholson, la sombra de la demencia. Hubo una época en la que Jack Nicholson personificaba a Hollywood. Con solo arquear una ceja, era capaz de desatar la risa, el terror o el caos absoluto, como en El Resplandor. O en Atrapado sin salida, su presencia era un imán, su talento una fuerza salvaje y su leyenda indiscutible. Pero en el año 2010 algo se quebró. Sin anuncio previo, simplemente se desvaneció de la pantalla. No existió una despedida ni un homenaje, solo un profundo silencio. Y tras ese mutismo, se esconde una verdad que muchos se resisten a pronunciar: la demencia. Personas de su círculo íntimo aseguran que hacia finales de la década de los 2000, Nicholson empezó a experimentar graves fallos de memoria. Al comienzo, olvidaba sus diálogos. Más tarde, se sentía perdido en los platós de rodaje, hasta que un día, sin más, dejó de aceptar nuevos guiones.
Para una mente tan metódica y perfeccionista, la simple noción de presentarse sin estar en su plenitud era un sacrilegio, por lo que optó por retirarse en el más absoluto silencio. Jamás hubo una confirmación médica oficial. Él nunca lo reconoció ante el mundo, pero las pistas son innegables: su reclusión voluntaria, la desaparición completa de la escena pública, la incapacidad para retener sus líneas, y en las contadas ocasiones en que se dejó ver, como en algún juego de los Lakers, o en una fotografía difusa captada desde un balcón, lo que impactaba era su mirada ausente. Su presencia física era innegable, pero su esencia, quizás, ya no lo acompañaba. A partir de ese momento, se atrincheró en su residencia de Los Ángeles. Ha rechazado toda entrevista, ignora las galas de premiación y no contesta el teléfono. Hay quienes afirman que cortó todo lazo con la industria que en su día lo veneró. Otros especulan que solo decidió vivir su vejez alejado del circo mediático. Sin embargo, en su círculo más íntimo, la conjetura es distinta: que la figura más carismática del cine norteamericano está prisionera en una encrucijada sin escapatoria. Y es precisamente eso lo que resulta más desgarrador. Porque Jack Nicholson no fue un actor más, fue un coloso, un rebelde, una fuerza incontenible. Su vacío no es meramente físico, es un vacío emocional. El séptimo arte no solo perdió a una luminaria, sino también una voz inconfundible, una demencia metódica, esa amenaza latente que elevaba cada escena a otro nivel. En la actualidad, Jack Nicholson ya no sabe quién fue Jack Nicholson, y esa, posiblemente, es la tragedia más devastadora que se ha escrito sin un guión. Tim Curry, accidente cerebrovascular. Por varias décadas, Tim Curry se consagró como un camaleón de la actuación, transitando con maestría del terror más profundo a la comedia más disparatada. Su aura era una combinación singular de carisma y enigma. Él fue el espeluznante Pennywise primigenio, el extravagante Dr. Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show y el socarrón conserje en Mi pobre angelito 2. Pero de un momento a otro, sin previo aviso ni un adiós, se esfumó de la vida pública y tras su ausencia se ocultaba una devastadora caída. En el año 2012, Curry padeció un masivo accidente cerebrovascular que alteró su existencia de forma irreversible. La parte derecha de su cuerpo quedó con una parálisis parcial, pero el golpe más cruel no fue físico. Fue la pérdida de su voz, aquel instrumento legendario que lo inmortalizó en el teatro, el cine y el doblaje. Su voz se extinguió hasta ser casi un susurro. La disartria, una afección neuromuscular del habla, lo sentenció a ser un prisionero en un cuerpo incapaz de comunicarse. El intérprete que en otro tiempo cautivaba auditorios completos solo con su presencia, ahora batalla para articular una simple oración. Sus apariciones se volvieron contadas, confinado a una silla de ruedas, amparado por asistentes y con un hilo de voz apenas perceptible, casi irreconocible. Con frecuencia, los admiradores que conseguían intercambiar palabras con él rompían en llanto, no por compasión, sino por la insalvable distancia entre el hombre que fue y el que es ahora. Aún así, atrapado en esa nueva realidad, Curry se rehusó a desvanecerse por completo. Participa en convenciones, dedica autógrafos y se muestra tras bambalinas. Su regreso no fue como actor, sino como un emblema, como el testimonio vivo de que el deterioro físico no tiene por qué aniquilar la entereza humana. Lo verdaderamente desgarrador, no obstante, es que su intelecto permanece intacto. Comprende a la perfección cada palabra, cada gesto, cada sentimiento. Es un genio cautivo en una coraza física que lo traicionó sin piedad. Y en ello radica la ironía definitiva. El hombre que encarnó a las figuras más vehementes del cine hoy se comunica únicamente a través de su mirada. Tim Curry no pisará un escenario de nuevo. Su era bajo las luces llegó a su fin, pero su legado continúa. Porque en ocasiones la voz más potente no es la que resuena, sino la que se niega a ser silenciada. Si has llegado a este punto, te lo agradecemos.
Escribe un 2 en los comentarios para saber que sigues acompañándonos en esta travesía personal. Eric Clapton. Neuropatía periférica. Eric Clapton fue más que un músico, fue un ídolo venerado. Pero hace más de 10 años, el mismo cuerpo que lo elevó al estatus de leyenda comenzó a traicionarlo. De forma sigilosa, sin dramatismos. Inició con un dolor de espalda crónico, seguido de calambres eléctricos en las piernas y, finalmente, llegó un diagnóstico que congeló su universo. Neuropatía periférica, una condición que convierte los propios nervios en torturadores silenciosos. Cada movimiento se convirtió en una agonía. Las sensaciones punzantes en pies y manos no cesaban, como si su cuerpo le advirtiera a gritos que algo andaba terriblemente mal. En el año 2013, al confirmarse el diagnóstico, Clapton asimiló la verdadera dimensión del golpe. Corría el riesgo de perder la habilidad para tocar la guitarra. Para un músico cualquiera, una noticia así sería una tragedia. Para él, representaba el apocalipsis. A partir de ese momento, su existencia se transformó en una batalla incesante contra el dolor. Las giras se vieron obligadas a reducirse y los conciertos a cancelarse. Había días en los que, sencillamente, le resultaba imposible levantarse de la cama. Cada nota que lograba tocar exigía un esfuerzo sobrehumano. Cada acorde se convertía en una victoria agridulce sobre un cuerpo que se desmoronaba. Y a pesar de todo, continuó tocando, porque era lo único que sabía hacer, porque la música era el ancla que lo mantenía con vida. Sin embargo, Clapton conoce la cruda realidad. Su condición es progresiva. Si la enfermedad avanza, podría enfrentar atrofia muscular, parálisis e incluso graves dificultades para respirar. En el escenario más sombrío, el desenlace podría ser un fallo multiorgánico, silencioso y definitivo. Cumplió 80 años en mayo y lo celebró con la guitarra entre sus manos, aunque con una velocidad disminuida, con un esfuerzo mayor, pero con el alma intacta. Todo esto a pesar del miedo latente de despertar un día sin poder moverse, a pesar del dolor incesante que le carcome los huesos, porque Clapton comprendió una verdad devastadora. Su leyenda podrá ser eterna, pero su cuerpo es mortal. Y es por eso que, noche tras noche, Eric Clapton se presenta en el escenario como si cada actuación fuera la última. Y en el instante en que sus dedos consiguen obedecerle, cuando su alma se vierte a través de las cuerdas, el mundo entero olvida que aquel hombre se apaga lentamente y solo escucha a un dios tocando blues. Sam Neill, cáncer de células T. Para millones de personas, él será eternamente el Dr. Alan Grant, con su sombrero en la mano y su mirada escéptica, domando dinosaurios en Parque Jurásico. Pero en la vida real, el monstruo que acechó a Sam Neill no poseía colmillos ni garras, sino que adoptaba una forma microscópica, silenciosa y letal. Un linfoma angioinmunoblástico de células T, uno de los tipos de cáncer más infrecuentes y agresivos que se conocen. La noticia se hizo pública en el año 2023, aunque su batalla personal había comenzado mucho tiempo atrás. Durante una gira de promoción, percibió un bulto en su cuello. Algo que en principio no parecía alarmante, hasta que los resultados médicos lo precipitaron al abismo. El cáncer no solo estaba presente, sino que se estaba multiplicando a gran velocidad. Su vida, hasta ese momento ordenada, se transformó en una sucesión interminable de hospitales, agujas, habitaciones frías y un miedo constante. Los tratamientos iniciales fracasaron, su cuerpo no respondía. El cáncer parecía avanzar con una crueldad particular, como si fuera consciente de la fortaleza de su víctima. En medio de la desesperación, Sam halló una manera de aferrarse a la vida, escribir sobre la quimioterapia. De esa experiencia nació su autobiografía Did I Ever Actions. Cada palabra que escribía se convertía en un escudo. Cada página, una manera de negarse a desaparecer. Fue entonces cuando los médicos optaron por una medida radical, una terapia experimental con fármacos que debería seguir de por vida. Este tratamiento no lo curaría, pero podría mantener la enfermedad a raya. Ahora,
Sam Neill vive bajo una vigilancia médica constante, sometido a inyecciones mensuales que podrían dejar de funcionar en cualquier momento. Su vida pende de un hilo químico, y a pesar de ello, él no se lamenta, no se victimiza ni crea un drama. Afirma que desea pasar sus últimos años disfrutando, en lugar de luchando. Es consciente de que la muerte podría estar esperando a la vuelta de la esquina. Pero también comprende algo que muchos ignoran, que el tiempo no se cuenta en años, sino en momentos vividos plenamente. Sam Neill no ha dejado de trabajar ni de sonreír. Sin embargo, cada vez que se recarga en una pared, cada vez que su mirada se pierde en el horizonte, se percibe en su gesto una especie de urgencia serena, la de alguien que ya ha enfrentado lo peor y ha tomado la decisión de vivir con toda el alma el tiempo que le resta. Kathy Bates, cáncer y linfedema. Durante más de 35 años, Kathy Bates ha dado vida a mujeres fuertes, destrozadas e inolvidables, desde la inquietante Annie Wills en Misery hasta juezas, madres y supervivientes. Su rostro es un sinónimo de carácter. No obstante, en la vida real, el papel más desafiante que le tocó interpretar no fue obra de ningún guionista. Fue el de una mujer que se enfrentó a la muerte en varios actos. En el año 2003, un diagnóstico de cáncer de ovario detuvo su vida en seco. Logró vencerlo. Pero en 2012, cuando creía que la pesadilla por fin había concluido, recibió otro golpe brutal: cáncer de mama. En esta ocasión, no había lugar para medias tintas. El equipo médico le recomendó una doble mastectomía. Sin dudarlo un instante, Kathy le anunció a sus senos y eligió seguir viviendo. Sin embargo, la cirugía no marcó el final, sino el inicio de otro calvario, el linfedema crónico, una acumulación de líquido en los brazos que causa una inflamación constante, pérdida de movilidad y un dolor permanente. Desde ese momento, Bates se vio obligada a utilizar mangas de compresión de forma continua. Se vio obligada a terapias semanales y a una reinvención radical de su vida. Una dieta sin sal, evitar el calor y renunciar por completo al descontrol. Todo ello para dominar una enfermedad sin cura. Y como si el destino quisiera seguir poniéndola a prueba, en 2017 le diagnosticaron diabetes tipo 2, la misma dolencia que se había llevado a su padre tras la amputación de una pierna. Kathy, que ya lidiaba con cirugías, dolores crónicos y un cuerpo que le exigía más de lo que le daba, se miró al espejo y declaró la guerra. Perdió casi 40 kilos a base de dieta y ejercicio, y otros 20 kilos más con ayuda de medicamentos. El esfuerzo fue de proporciones titánicas. Pero hoy, con sus 77 años, afirma sentirse más fuerte que cuando tenía 30. Aunque el linfedema persiste, aunque la diabetes nunca descansa, y aunque el cáncer podría regresar, ella lo sabe, y por eso vive cada día con la ferocidad de quien ya ha muerto 2 veces y ha vuelto para terminar su propio guión. Para escribir el final. Para terminar el guión. Para terminar el guión. A lo largo de más de 35 años, Kathy Bates ha encarnado a mujeres fuertes, rotas e inolvidables. Desde la perturbadora Annie Wills en Misery hasta juezas, madres coraje y supervivientes, su rostro es un símbolo de carácter. Pero en su vida real, su papel más desafiante no fue obra de ningún guionista, sino el de una mujer enfrentando a la muerte en múltiples actos. En el año 2003, un diagnóstico de cáncer de ovario puso su mundo en pausa. Logró vencerlo. Pero en 2012, cuando creía que la pesadilla había terminado, recibió otro golpe devastador. Cáncer de mama. Esta vez, no había lugar para medias tintas. Los médicos le recomendaron una doble mastectomía. Sin dudarlo, Kathy entregó una parte de sí misma y eligió la vida. Una mujer renacida.